Me llamo Elodia. Tengo 64 años, o al menos eso creo. Hay días en que el peso de mi vida me hace sentir de 90, y otros, muy pocos, en que una brisa de recuerdos me devuelve a los 20. Esta historia, sin embargo, comienza hace 3 meses, en un día que se sentía de 90. La cocina estaba impregnada del aroma espeso y complejo del mole poblano. Llevaba horas con él. El chile ancho, el mulato, el pasilla, el tueste de las almendras, el chocolate abuelita derritiéndose lentamente. Era el plato favorito de Amador, mi hijo. Siempre lo fue. Hoy lo preparaba como una especie de ofrenda de paz, o quizás de rendición, para celebrar la víspera de su gran viaje. La cocina ya no se sentía mía. Hacía 5 años que Amador y su esposa, Gemma, se habían mudado conmigo solo por 6 meses, mamá, mientras nos estabilizamos. Esos 6 meses se convirtieron en 5 años de una invasión silenciosa. Gemma, con su gusto por lo minimalista y lo que ella llamaba limpieza visual, había desterrado mi cálida madera de pino. Ahora todo era gris. Un gris elefante, lo llamaba ella, que a mí me parecía un gris de hospital, frío, impersonal. Mis ollas de barro estaban escondidas en el fondo de la alacena, reemplazadas por un juego de acero inoxidable que, según Gemma, era más higiénico. Estaba en la última fase del mole, probando la sazón, cuando me di cuenta de que faltaba el mantel especial, el que tenía los bordados de Oaxaca. Salí de la cocina, secándome las manos en el delantal, y me dirigí al pasillo donde guardaba la ropa de mesa. La casa estaba en silencio, excepto por el murmullo de sus voces en la sala. Pensaron que seguía junto a la estufa, perdida entre vapores. «Amador, ¿estás segura?», susurró él. Su voz, siempre tan segura, sonaba nerviosa. 3 semanas en París es mucho tiempo. ¿Y si se da cuenta del papeleo? La voz de Gemma fue como un cuchillo cortando el aire tibio. Fría, cortante. «Ay, por favor, ¿darse cuenta de qué? Tu mamá es solo un estorbo. Está tan ciega que ni nota lo que comió ayer. Es inofensiva». Me quedé quieta, congelada. La palabra estorbo rebotó en las paredes de mi mente. Un estorbo, una cosa que molesta, un mueble viejo en el camino. «Pero el préstamo», insistió Amador, más débil. «Al volver, usamos el dinero del préstamo y listo», lo cortó Gemma. «Abrimos mi cafetería de diseño y nos largamos de este mausoleo. Ya era hora de que esa vieja nos sirviera de algo». No dejé caer nada. No hice ruido. Mis manos, que habían amasado, cocinado y curado durante 60 años, se apretaron con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. No sentí dolor. Para ser honesta, no sentí nada. Fue peor que el dolor. Fue una claridad repentina, helada, como si me hubieran arrojado un balde de agua con hielo en plena noche. El estorbo. La vieja. Regresé a la cocina. El mole burbujeaba suavemente. Apagué el fuego. Tomé el mantel de Oaxaca, lo doblé con precisión y lo guardé. Puse los platos de Gemma, los grises, sin diseño, sobre la mesa de cristal de Gemma. La cena fue surrealista. «¡Mamá, te luciste!», dijo Amador, sirviéndose una segunda porción generosa. «Este mole es el sabor de mi infancia». Asentí y sonreí. Una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Gemma apenas probó bocado. «Está un poco pesado para mí, Elodia. Mucha grasa. Pero gracias». Pasó la mayor parte de la cena mostrando en su teléfono fotos del hotel boutique donde se quedarían en Le Marais, un lugar que yo sabía que costaba más que mi pensión de 3 meses.
Les deseo un viaje maravilloso, dije, mi voz sonando extraña, lejana, como si viniera de otra habitación. Que descansen, se lo merecen. Amador se levantó y me dio un beso en la frente. Gracias, Ma, te vamos a extrañar. Yo también, mentí. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la silla de mi cuarto, el que antes era de servicio, el que tenía una ventana que daba a un muro de ladrillos. La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza las palabras de Gema retumbaban como un tambor. Estorbo, préstamo, vieja. Y mientras el amanecer tenía de un gris pálido el muro de ladrillos, recordé la casa. No esta versión fría, sino la original. Recordé a Basilio, mi esposo, con las manos cubiertas de cemento, levantando él mismo el primer muro. «Esta será nuestra fortaleza, Elodia», me dijo, con el sudor corriéndole por la cara y una sonrisa que abarcaba el mundo. Yo pinté cada pared, planté cada rosal del jardín. Era nuestra. Recordé mi identidad. Antes de ser la mamá de Amador o la viuda de Basilio, yo era Elodia Campos, la dueña de Dulces Elodia, la mejor pastelería de la colonia. Mis manos no solo hacían mole, creaban magia. 3 leches, 1000 hojas, conchas que se deshacían en la boca. El olor a vainilla y nata era mi perfume. Y recordé el sacrificio. Basilio enfermó. Cáncer, agresivo. Amador era un adolescente, con el mundo por delante, ajeno a la tormenta que se cernía. Los tratamientos eran brutalmente caros y el seguro no cubría todo. Así que tomé una decisión. Vendí Dulces Elodia, vendí mi identidad, mi sueño, mi independencia por 5 años más con el amor de mi vida. Basilio murió hace 10 años. Amador nunca supo el verdadero costo de esos 5 años. Creyó que la tienda quebró. Yo dejé que lo creyera. 5 años después, Amador tocó a mi puerta. Él y Gema. «Mamá, solo 6 meses. El banco nos pide un ahorro que no tenemos, solo hasta que nos estabilicemos». Mi corazón de madre, estúpido y ciego, les abrió la puerta. Los primeros meses fueron sutiles. «Mamá, esta alfombra está muy vieja, junta mucho polvo». «Elodia, ¿te importa si guardamos estas fotos de Basilio? Es que, bueno, ya sabes, da un poco de cosa». Las fotos de mi esposo terminaron en una caja de zapatos en el fondo de mi nuevo y pequeño armario. Mi sillón reclinable, donde Basilio y yo veíamos las estrellas por el tragaluz que él diseñó, fue reemplazado por un sofá seccional gris, tan incómodo como hermoso, según Gema. Mi cuarto, el principal, el que tenía el tragaluz, se convirtió en el estudio de yoga y meditación de Gema. Yo fui exiliada a la habitación de servicio. «Así tienes más privacidad, suegra», me dijo Gema con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Poco a poco, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Una inquilina silenciosa que pagaba su renta con moles y ropa lavada. Y ahora, según Gema, ni siquiera eso era suficiente. Ahora yo era un estorbo. Y había un préstamo. A las 6 de la mañana, cuando el primer rayo de sol iluminó el polvo en el suelo de mi cuartucho, tomé una decisión. La claridad helada de la noche anterior se convirtió en un fuego frío en mi estómago. Ellos se fueron al aeropuerto a las 7. Los despedí en la puerta con la misma sonrisa de yeso. «Tomen muchas fotos», les dije. Tan pronto como el taxi desapareció por la esquina, volví a entrar y cerré la puerta. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto, denso. La palabra préstamo regresó. ¿Qué préstamo? Mi corazón latía con fuerza,
Pero mis manos estaban firmes. Fui directamente al estudio de yoga, el antiguo cuarto de Basilio y mío. El olor a incienso de sándalo de Gemma colgaba en el aire. Me dirigí a su escritorio de diseño, ese blanco y minimalista que parecía de laboratorio. Abrí el primer cajón. Revistas Vogue, recibos de spas, menús de restaurantes caros. El segundo cajón, cerrado con llave. Respiré hondo. Fui a la cocina, tomé un cuchillo para pelar papas y regresé. En menos de 1 minuto, la cerradura improvisada cedió. Dentro, debajo de una pila de papeles de yoga, había una carpeta de manila. La abrí, y el suelo desapareció bajo mis pies. No era una solicitud, era un borrador de contrato de préstamo hipotecario por 2.500.000 pesos MXN, 2.500.000 pesos. Amador Fuentes Campos. ¿La garantía? Esta casa, mi casa. Y luego lo vi. En el fondo de la carpeta había varias hojas de papel, hojas de cuaderno, y en ellas mi firma, mi nombre, Elodia Campos Uda de Fuentes, escrito una y otra vez. Algunas firmas tachadas, otras temblorosas. Estaban practicando. Y junto a esas hojas, una fotocopia a color de mi INE, mi identificación oficial. Recordé de inmediato. Gemma me la había pedido hacía 1 mes. Suegra, para un trámite del seguro de la casa, por si algo pasa. Me senté en el suelo de mi antiguo dormitorio. El sol que entraba por el tragaluz de Basilio me daba en la cara. Me sentía sucia. No solo querían echarme, no solo me veían como un estorbo. Querían robarme. Querían endeudar mi casa, la casa de Basilio, para pagar sus caprichos en París y su estúpida cafetería de diseño. Si no pagaban, el banco me quitaría la casa, me dejarían en la calle. Temblaba, no de miedo, de rabia, una rabia pura, blanca, que nunca había sabido que poseía. Tomé el teléfono. Mis dedos apenas respondían, pero marqué el número que no había marcado en años, el número de Fermín. Fermín Ordóñez, el mejor amigo de Basilio, su compadre, un abogado de la vieja escuela, retirado pero no olvidado. «¿Elodia?», respondió su voz grave, sorprendida. «¡Milagro que llamas!». «Fermín», dije, y mi voz se quebró. «Necesito verte. Es sobre Basilio y la casa». 1 hora después, estaba en su despacho. Un despacho que olía a libros viejos, tabaco de pipa y café fuerte. Le entregué la carpeta. No dije nada. Él leyó. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la preocupación, y de ahí a una furia contenida que casi hizo temblar los vasos en su escritorio. Cerró la carpeta con un golpe sordo. «Elodia», dijo, quitándose los lentes. «Esto es fraude, criminal. Esto es cárcel, Elodia. Quieren robarte la casa que tú y Basilio». Y entonces me derrumbé. Lloré por mi pastelería perdida, por mi esposo muerto, por mi hijo traidor. Lloré por los 5 años de invisibilidad y por la estúpida palabra estorbo. Fermín me dejó llorar. Me sirvió un café negro amargo. «Escúchame bien, Elodia», dijo cuando me calmé. «Legalmente, esta casa es tuya, 100%. El testamento de Basilio fue claro. Pero ellos no se van a detener. Esto es solo el principio. Si te hacen esto, no tienen límite». «¿Qué hago, Fermín? ¿Los denuncio? Es mi hijo». Fermín me miró con una dureza que me asustó. «No esperes, no los confrontes, no intentes hablar con ellos, no razones con serpientes. Actúa ahora. Tienes 3 semanas». «¿Actuar cómo?».
¡Véndela, Elodia! Su voz retumbó en la pequeña oficina. ¡Vende esa maldita casa! ¡Saca tu dinero, tu vida, y desaparece! ¡Protégete! Es lo que Basilio querría. Salí de su despacho con el café amargo en el estómago y una resolución de acero en el corazón. Llegué a casa, la casa gris de Gemma, pero mi determinación era fuerte. Fui al refrigerador a tomar agua, y entonces lo vi. Mi mano se detuvo. Ahí, pegado con un imán de I Love Cancún, había un dibujo hecho con crayones, de 2 figuras, una grande, una pequeña. Abu y yo, decía la letra temblorosa de mi nieto Uriel. Tenía 6 años. El dibujo era de nosotros 2 en la cocina, comiendo galletas. Uriel, mi Uriel, el único rayo de sol en esa casa gris, el único que me veía, el único que corría a abrazarme cuando llegaba del kinder con su olor a sol y a resistol. Me senté en el suelo de la cocina y volví a llorar. Si vendo la casa, ¿cuándo volveré a ver a Uriel? Él es inocente en todo esto. ¿Cómo puedo dejarlo con esos monstruos? Por él había aguantado. Por sus abrazos, por sus buenas noches, Abu. Por él me había convertido en el estorbo silencioso. Mi mirada viajó del dibujo de Uriel a la carpeta con las firmas falsificadas que aún sostenía en mi mano. Y entonces lo entendí. Si me quedaba, si aguantaba por Uriel, ¿qué le estaba enseñando? Le estaba enseñando que estaba bien tratarme así, que estaba bien que su madre me llamara estorbo, que estaba bien pisotear a la abuela, que el amor significaba aguantar el abuso en silencio. ¡No! Me sequé las lágrimas, con una rabia nueva, una rabia de leona. Lo hago por mí, y también lo hago para que él no aprenda la lección equivocada. El amor no es sumisión. Despegué el dibujo de Uriel del refrigerador. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Tomé el teléfono y llamé a Fermín. «Fermín», dije, mi voz firme, «tienes razón. Véndela, rápido». Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Fermín fue un ángel vengador. «Tengo un inversionista», me dijo al día siguiente. «Compra en efectivo, rápido, para remodelar. Pero te ofrecerá un 15% menos del valor de mercado. Necesita cerrar en 10 días. «Acepto», dije sin dudar. La ironía me hizo sonreír. Lo que Gemma tanto odiaba de la casa, su estado viejo y anticuado, era precisamente lo que la hacía atractiva para un inversionista que quería destriparla y convertirla en un dúplex minimalista. Mientras Fermín movía los papeles, yo movía las cajas. Comencé el empaque. Fue una arqueología de mi propia vida. Primero, mis cosas, las pocas que quedaban, las fotos de Basilio que había rescatado, mis libros de recetas de la pastelería, el rodillo de madera que me dio mi madre. Todo fue empacado con cuidado, con papel burbuja, con lágrimas. Luego, las cosas de Gemma, sus ropas de diseñador, sus tapetes de yoga de corcho, su licuadora de $500. Todo fue a cajas de cartón, rápido, sin cuidado, etiquetadas. Cosas Gemma. Finalmente, las cosas de Amador. Y ahí, en el fondo de su armario, encontré una caja de zapatos. Sus tesoros de la infancia. Abrí la tapa. Y encima de todo, un dibujo. Un dibujo de él, a los 8 años. Era yo con un gorro de chef, rodeada de pasteles. En letras grandes y torpes decía: «Mi mamá hace los mejores pasteles del mundo». Apreté los labios hasta que dolió. Él recordaba quién era yo. Él sabía lo que había sacrificado. Y aún así, eligió olvidarlo. Guardé el dibujo en mi bolsillo, junto al de Uriel. Metí el resto de sus cosas en las cajas.
Contraté un servicio de mudanza para el día 9. Se llevaron mis cajas a una dirección que les di. Y contraté un servicio de almacenamiento, un trastero en las afueras de la ciudad. Lo puse a nombre de Amador Fuentes Campos. Pagué 6 meses por adelantado. La mudanza llevó todas las cajas de Cosas Gema y Cosas Amador a esa bodega. El día 10, la casa estaba vacía. El eco de mis pasos resonaba en las habitaciones grises. Era un cascarón. El dinero estaba en mi nueva cuenta bancaria, una cuenta que solo yo conocía. Me paré en medio de la cocina vacía. Gema se había llevado su refrigerador de acero inoxidable, así que solo quedaba el hueco y las marcas en el suelo. Tomé un pedazo de cartón, de las cajas que Gema había dejado. Tomé un plumón negro, y en la letra más clara que pude, escribí: «Un estorbo lo hizo». Dejé el cartón en la barra de granito. Salí de la casa por última vez. Cerré la puerta principal. No miré atrás. Caminé hasta la esquina y tomé un autobús. No un taxi, un autobús. Querétaro, una ciudad donde nadie me conocía. Había alquilado un pequeño apartamento amueblado cerca del centro. Llegué esa noche. El apartamento era pequeño, pero los muebles eran de madera cálida y las ventanas daban a un parque. Dormí. Por primera vez en 5 años, dormí profundamente. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio bendito. Desempaqué mis cosas, puse la foto de Basilio en mi buró. Compré un geranio rojo para el balcón. Empecé a caminar por las mañanas. Respiraba. Mi teléfono viejo estaba apagado, en el fondo de una maleta. Tenía uno nuevo, con un número nuevo. Solo Fermín lo tenía. Y entonces, el domingo de la 3ª semana, mi teléfono nuevo sonó. Era Fermín. «Elodia», dijo, y pude oír una sonrisa en su voz. «Solo quería informarte que los pájaros han vuelto a un nido vacío». No necesité más. Gracias, Fermín. 1 hora después, recibí un correo de Fermín. «Creo que te gustará ver esto». Era un reenvío. Un mensaje de voz de mi antigua vecina, Romelia, la curiosa del barrio. Le di play. «Elodia, niña, soy Romelia. No vas a creer el escándalo. Acaban de llegar Amador y Gema. Están gritando en plena calle. La llave no funciona, dicen. Ya hay obreros adentro, Elodia, obreros. Están tirando paredes. Gema está sentada en la banqueta llorando como una loca. Amador está pateando la puerta. ¡Qué barbaridad, niña! ¿Qué pasó?» Escuché el mensaje 3 veces. Me serví una taza de café, el primero que compraba para mí en años. Salí al balcón a regar mi geranio. Entonces, mi teléfono viejo, que había decidido cargar por pura curiosidad, empezó a vibrar como loco. Lo había conectado al Wi-Fi del apartamento. Mensajes de Amador. Decenas. «Mamá, ¿dónde estás? La llave no funciona». «Mamá, hay gente en la casa. Están demoliendo». «Mamá, nos robaron. La casa. Llama a la policía». «Contesta, mamá. Es una emergencia». «Elodia, ¿dónde diablos estás? Gema está histérica». La ironía. Incluso entonces, en su pánico, él todavía creía que yo era su cómplice, su aliada, la mamá que iba a solucionar el desastre que él había creado. Dejé que los mensajes siguieran llegando. Apagué el sonido. Al día siguiente, Fermín me llamó. «Quieren una reunión. Amenazan con demandar. Gema dice que eres una vieja senil y que yo me aproveché de ti. Amador está más asustado. Les dije que solo me reuniría con ellos si tú estabas presente. Será en mi despacho, mañana a las 10. Tú decides, Elodia». «Ahí estaré, Fermín», dije. «Es hora de terminar esto».
Tomé el primer autobús de la mañana de Querétaro a la ciudad. Llegué al despacho de Fermín a las 9:30. Él me sirvió un café. Me puse el vestido que solía usar para las bodas en dulce celodia, uno de lino color beige. Me sentía tranquila. A las 10 en punto, la puerta se abrió de golpe. Gemma entró primero, con el rostro hinchado de llorar y de rabia. «¡Usted!», le gritó a Fermín. «¡Ladrón! Estafó a una vieja senil. Vamos a demandarlo a usted y a esa». Se detuvo en seco cuando me vio, sentada tranquilamente, tomando mi café. Amador entró detrás de ella, pálido, con los ojos inyectados en sangre. «¡Mamá!», dijo, con un alivio que me dio asco. «¡Mamá! ¡Gracias a Dios! Diles que fue un error. Dile a este hombre que cancele la venta. Nos quitaron todo, nuestra herencia». El silencio se apoderó de la oficina. Dejé la taza en el platito. Hizo un leve clic. «Nadie les quitó nada que fuera suyo, Amador», dije, mi voz calmada. «Y no estoy senil. Pero ustedes sí cometieron un crimen». Me levanté. De mi bolso saqué la carpeta que Fermín me había devuelto. La puse sobre el escritorio de caoba. «¿Recosen esto?». Saqué la solicitud de préstamo por 2,5 millones de pesos. Saqué las hojas de cuaderno con mi firma falsificada. Saqué la copia de mi INE. Gemma se quedó blanca. Literalmente. El color huyó de su cara. Amador miró los papeles. Luego miró a Gemma. Y en ese momento vi al niño débil que siempre había sido. «Te dije que era una estupidez», le gritó. «Te dije que se daría cuenta». Ahí estaba. La confirmación. Él era el cómplice débil. Ella, la cerebro. «Fermín», dije, volviéndome hacia el abogado, ignorando sus gritos. «¿Podemos proceder con la denuncia penal por fraude ahora?». Esa palabra. Penal. El pánico se apoderó de ellos. «¡No!», gritó Amador. «¡No, mamá, por favor! ¿Cárcel? Soy tu hijo». «Él odia, por favor», suplicó Gemma, las lágrimas de cocodrilo corriendo por su maquillaje caro. «Fue un error, estábamos desesperados, no sabíamos lo que hacíamos». «Sabían exactamente lo que hacían», dije, fría. «Me llamaron estorbo, planearon robarme y se fueron a París». Se quedaron callados. Miré a Amador. «Tú sabías lo que mi pastelería significaba, sabías lo que Basilio significaba, y no te importó». Saqué algo de mi bolso. Una llave. La puse sobre la mesa junto a los papeles del fraude. «Ahí están sus cosas», dije. «Una bodega en la carretera a Toluca. Pagué 6 meses. El resto de su vida es su problema. No quiero volver a verlos. Nunca». Amador tomó la llave como si quemara. «Y Amador», dije, mientras caminaba hacia la puerta, «si alguna vez quieres que tu hijo Uriel conozca a su abuela, vendrá él solo. Tú perdiste ese derecho». Salí del despacho de Fermín y no miré atrás. Han pasado 3 meses. Vivo en Querétaro. Mi pequeño apartamento huele a vainilla y canela. Puse un letrero en mi ventana. Pasteles y postres, la abuela. Los vecinos empezaron a venir, primero por curiosidad, luego por mis conchas. La semana pasada tuve que comprar un horno más grande. No soy rica, pero soy libre. Soy yo misma otra vez. Fermín me dijo que Amador y Gemma están viviendo en un pequeño apartamento rentado, discutiendo todo el tiempo. No sé nada de ellos. Pero hace una semana mi teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Abú?», dijo una vocecita. Mi corazón se detuvo. «Uriel, mi amor». «Abú, te extraño». Papá me dio el número. Dijo que lo sentía. Hablamos por media hora.
Le conté de mi parque. Él me contó de su nueva escuela. Me llamaron estorbo y me quitaron mi identidad. Ahora, poco a poco, la estoy recuperando. Hice lo que tenía que hacer para salvarme. Pero díganme ustedes, ¿hice bien en no mandarlos a la cárcel? ¿Hice bien en dejarles esa puerta abierta solo por mi nieto? ¿Ustedes qué habrían hecho